Hola oyentes y lectores, esto es Medianoche en Main, capítulo 55, el podcast dedicado a Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés. Hola Lu, hola pistoleros y pistoleras que están aquí para continuar con las aventuras de Roland a través de estas misteriosas tierras que lo separan de la Torre Oscura. Leímos la cuarta parte de esta saga que se llama Wizard and Glass. Mago y Cristal. No me gusta el título. Ya empezaste. Libro que se publica en el año 1997, 6 años después de The Wastelands, de las Tierras Baldías, que termina con el famoso cliffhanger, algo que él no venía haciendo en los libros anteriores, y en ese decide no cerrar la historia. Más allá de que ya se sabía que iba a terminar bien la historia, deja la resolución en el cuarto volumen, que puede llegar a ser una decisión un poco polémica. Y a mí es una de las cosas que menos me gustan de este libro, que ya adelanto me gusta bastante, pero que esas primeras 75 páginas estén destinadas a resolver lo de Blaine the Mono, que tiene un tono muy alineado con el volumen anterior y muy distinto a lo que va a venir después, tanto en el presente de Roland como en el pasado, pero sobre todo en el pasado, me da la sensación de que es discordante. Tenía la misma opinión que vos al respecto. No me gustaba eso de que sea tan marcado y que veía que no era necesario que la historia se cierre en este nuevo libro. Pero después lo entendí un poco mejor. Creo que es totalmente intencional ese corte abrupto y ese cambio de tono bien marcado. Hay una cosa que pasa en este libro en el que, al ser un western, o en un 80% es un western, el ritmo cambia mucho. Y creo que él quería mostrar eso de esto que literalmente están viniendo en un tren a 1000 kilómetros por hora y que se van a reventar y que haya una pausa. Porque es lo que pasa. Ellos tienen esta aventura con Blaine y si el libro empezaba directamente con Roland contándoles sobre su pasado, se iba a perder un poco esa magia de por qué se cambió este tono. Entiendo, pero igualmente hay un escalón entre la resolución del libro anterior y el principio de la narración de Roland. Y es un espacio en el que se plantea otro aspecto de la mitología, que es ese, ¿cómo se llama? Es un palacio de cristal, ¿no? Sí. Y también se introduce la idea del Tini y de que ellos atravesaron este portal más grande, terminando en un dónde y cuándo, que es el mismo que el de The Stand. Entonces, es un montón de información. O sea, está saliendo de una situación, planteando el principio de otra, corta para dedicar la mayor parte del libro a la historia de Roland, que es maravillosa, y después vuelve a resolver lo que planteó en la parte 1. Yo sigo opinando que podríamos prescindir de ese final que viene pegado a The Wastelands. Si bien entiendo por qué lo hizo, también sospecho que quizás no sabía cómo cerrarlo en ese momento. No sé. Tengo mis reservas. Son 75 páginas de un libro largo. Sí. Que da mucha información y es muy robusto. Entonces me parece pedirle una de más al lector. Sí, tal vez en esto de que pasen tantos años entre publicaciones hace que pierda un poco sentido ese cliffhanger. Pero bueno, sí, es polémico. No deja de ser polémico y queda al gusto de cada uno. Tal vez los lectores que esperaban que sigan que se siga desarrollando la historia hacia la Torre Oscura se sientan decepcionados, pero yo creo que en la mayoría está esperando saber sobre Roland. Sí, en mi opinión desbalancea una estructura del libro que, si no fuera por eso, sería perfectamente armónica. Aún teniendo en cuenta que no me encanta la historia que cuenta en la parte 1, que resuelve en la parte 4. De todos modos, pienso que funciona a cómo lo quiere construir. Mencioné muy por encima el concepto del Tini, sí, pero me parece que deberíamos aclararlo antes de arrancar porque es una pieza del lore torreoscuriano que es absolutamente
fundamental para el desarrollo de esta historia. Aclaración, en español es raedura, Es porque es una muy palabra diferente. inventada por King. Ujú. En español me sonó muy bien igual cuando lo estaba leyendo. Raedura. Sí. Porque esta cosa de como de herradura y de roto, como me cerraba. Pero me sorprendió la diferencia con Thinning, que me suena a otra cosa. Sí, a mí me gusta bastante Tini porque te da la impresión de una capa liminal que es muy finita, muy frágil y que soporta esto que nos vienen contando sobre el tiempo desplazado y deforme que empezó a moverse en algún punto de la historia de Roland y cada vez está peor. La explicación que nos da King de estas raeduras es que son lugares donde el tejido de la existencia está casi totalmente desgastado. Sí. Y también las describe como llagas en la piel de la existencia que se están esparciendo, multiplicando y agrandando. Según Roland, el K de un acá y ahora puede transformarse en el K de otro lugar y ahora. Todo está entrelazado de maneras muy conflictivas. Sí, son puertas como las que tenemos en el volumen 2, pero mucho más grandes, mucho más peligrosas, porque también la supergripe, el Capitán Trotamundos de Stan, pudo haber pasado por una de esas raeduras para llegar a nuestro mundo. Y ese presente que es junio del 86 es donde está el catet de Roland en este punto de la historia, pero no saben exactamente dónde, si en el dónde de Susana o de Jake. No puede ser el de Eddie porque esa fecha ya pasó cuando él llega a Midworld. Claro, Eddie llega en 1987, en su 1987. Y estaba todo bien. Y estaba todo bien, no pasó nada en 1986. Esto nos puede dar a entender de que el mundo origen de cada uno de los integrantes del Catet no es el mismo. Ahí yo tengo una duda, porque sí, es como vos decís, es lo que nos da a entender, porque está diferenciando el presente de Eddie del de Jake. Pero Jake y Eddie coinciden físicamente, se ven. Yo no sé si es porque hay un punto en el que el presente de Jake se desplaza, bifurca. Claro, ahí me quedó una duda. De todos modos, este libro tiene muchísima información. O sea, hay mucho que se nos va a escapar y me parece un buen momento para recordarles que hay un disclaimer al principio del capítulo que grabamos sobre The Gunslinger que tiene que ver con nuestras herramientas para pensar la fantasía, que están en una cajita de herramientas muy limitada. Así que si nos notan volviendo constantemente al Señor de los Anillos es porque sería nuestra herramienta principal en términos literarios. Es la referencia más directa. La hemos leído. Y en este punto de la historia están geográficamente en Topeka, que es donde los deja Blaine, la última estación, si no me acuerdo mal, que queda en Kansas. Kansas, en la cultura popular, relacionado con esto de saltar de mundos, está directamente referenciando el Mago de Oz. Y no lo vamos a hablar ahora porque esta es solamente una introducción, pero en la parte 4 hay que volver ahí porque gran parte de lo que sucede, los espacios y cómo se resuelve el argumento tiene que ver con la historia del Mago de Oz. Sí, entonces para cerrar básicamente logran ganarle a Blaine, pero tirándole adivinanzas sin sentido, rompiendo un poco la máquina, y como bien vos decías, llegan a Topeka con Blaine ya muerto en realidad, porque el impulso los deja ahí. Y acá es donde se cruzan con este mundo que entendemos que es el de The Stand, lo cual no sé si es necesario, pero hace que sea importante la lectura previa de The Stand. ¿Sabes qué? No sé si estoy tan de acuerdo. No, bueno, a mí me gustó saber que estaba parado en ese momento, pero sí, no es necesaria. Es más, te diría que si no fuera por esas primeras páginas sobre Blaine, este libro podría leerlo cualquiera que no esté leyendo The Dark Tower, si está dispuesto a no entender quiénes son esos 4 locos que están ahí alrededor de un fogón contando una historia. Pero las partes 2 y 3 son absolutamente independientes y no me refiero a que no tengan que ver con el resto de la historia, porque sí tienen incidencias, son la columna vertebral de la historia de Roland. Pero se pueden leer como una historia de origen, que bien podría ser
el primer tomo de Dark Tower si a King le interesara contar las cosas en orden cronológico y no estar anticipando constantemente que algo más va a suceder. Sí, porque vuelve a contar eventos que suceden en The Gunslinger. Uh-huh. Y es el coming of age de Roland. Sí. Así que este libro tiene dos partes marcadas, que es el principio y el final por un lado. Que son el pan sí. y el relleno. Así que vamos con la historia de Susan. Sí, Susan Delgado, que es una adolescente que vive en Hambry, en español en Hambría, que es obligada por su tía Cordelia a convertirse en la amante del alcalde del pueblo, Harthorin. Momento en el que conoce a un joven Roland Deschain. Roland viaja junto a Cuthbert y Alan Jones a este lugar, a Hambry, pero los tres bajo un seudónimo. En este caso, en el de Roland es Will Dearborn, que es el nombre con el que Susan lo conoce. Y bueno, ellos dos se enamoran y ponen en riesgo la misión que tiene cada uno. Por un lado, Susan tiene que, convertirse en la amante del alcalde y darle un hijo. Y por otro lado, el Catet, que viene de Gilead, tiene que ponerle fin a una conspiración que descubren que ese pueblo está teniendo contra la afiliación. La afiliación sería como el Estado, ponerle una cosa así, que es impulsada por John Farson y los grandes cazadores de ataúdes, que serían los antagonistas de esta historia. Y por otro lado tenemos a Rea de Cos, que es la bruja, que observa todo esto desde una de las bolas de cristal del arco iris del mago, que le dieron para proteger. Es una bola con la que John Farson puede ver tanto el presente como el futuro para realizar sus distintos ataques y así poder, entiendo yo, conquistar o quedarse con terrenos y tener más poder. Excelente resumen del argumento. Tenemos una pata que es muy romántica y de amistad también, y otra que es mucho más estratégica y política, sí, pero que en ningún momento, entiendo yo, no llega a ser tan compleja de entender. No, y además esa parte que es la aventura es una combinación del western y lo fantástico, porque está interferida por magia y no solamente por estos intereses humanos y estos matones que son muy corrientes. Y es ante todo una historia melancólica, porque en el presente de Roland, contarla significa fantasmas y tormento. Nosotros sabemos, por lo que se nos fue adelantando en volúmenes anteriores, que Roland tiene que estar contando la historia que lo volvió lo que es. Un tipo rudo y hermético que en algún punto se quedó solo en el mundo buscando la Torre Oscura, matando a cualquiera que se le cruce y traicionando a quien caiga. De entrada sabemos como lectores que no puede ser una aventura más, sino algo oscuro y terrible que lo rompa irremediablemente. Sí. Y acá quiero poner una chinche en una figura retórica que trae King a la narración, y es la Bright Tower, la torre brillante. Cito esta novela. Qué infinito era el amor que se entrelazaba con la esperanza y el recuerdo, como una trenza hecha con 3 gruesos mechones, casi como la torre brillante de toda vida y alma humanas. Chinche ahí, vamos a volver a eso, porque la torre brillante no es una torre física como la torre oscura, pero sí es algo a lo que Roland renuncia a fines de llegar hasta la torre oscura, que es un poder que consume todo lo demás que hay en él como humano. Y en términos de estructura narrativa, los hechos giran en torno a la idea de un juego que se llama Castles, y es una suerte de variación del ajedrez. Así es. Donde se trata de ver quién queda primero al descubierto. O sea, el que hace un mal movimiento y queda expuesto, pierde. Entonces, en lo que tiene más que ver con el western y la conspiración y todo esto que describía Andrés, los personajes se espían, le sacan información a gente, van mostrándole el hacha con una mirada, con un movimiento de más, se pasan mensajes, se interceptan. Hay muchos personajes en esta novela, pero todos son jugadores. Y cada uno elige un lado en el conflicto y va cumpliendo un propósito. Al final, hasta la bola mágica, que es esa Wizard's Rainbow que vos mencionabas, es también un jugador.
Entonces hay muchísima información y en la relectura de este libro registré que no había tantas sorpresas en la segunda mitad de la historia, sino que yo no había retenido lo que se iba mencionando, pero la geografía de Megis, que es el pueblo donde están y que es fundamental en cómo se resuelve el conflicto, la bola que tiene escondida esa bruja Rea y la identidad del matón principal. Hay un montón de detalles que se saben desde el principio y que nunca dejan de tener un rol en la historia. Hay una solidez en lo que decide contar King que funciona muy aceitadamente. Sí, es muy, muy fino el trabajo que hace. No queda ningún cabo suelto. Y se nota mucho esto que decís de que el capítulo 2 es el armado del tablero. Total. Tenemos las dimensiones, los lugares, los personajes, las misiones de cada uno, quién contra quién. Y el capítulo 3 se empieza a jugar. Y algo que también es interesante es que todas esas estrategias y conspiraciones políticas y los intereses humanos que las motivan, en un punto terminan siendo casi anecdóticos al lado de los poderes que circulan alrededor. Y me refiero a los poderes sobrenaturales, que en realidad, para el contexto de esta historia, no son particularmente sobrenaturales, sino parte de un mundo que incluye la magia. Vienen en su mayoría de la mano de ciertos dispositivos, pero en particular de Rea, que en inglés es Rea of the Cus. Pero a la vez hay un carácter que es un así que no sabemos. Chaos, oiga. Hay que ver cómo se pronuncia. Es un agente del caos, porque la bruja juega su propio partido. Ella atraviesa el tablero haciendo lo que quiere, manejando los jugadores que ella quiera y vengándose de quienes se interpusieron en su camino. Está esta idea de que, bueno, la bola es muy parecido a la lógica del anillo único, que no solo te da información o poderes, sino que también te saca, te chupa, te absorbe. Sí, pero es una combinación de el anillo y también hay unas bolas en esos anillos, también, que es donde mira Merry o Pippin, creo que Pippin, y están como conectados, hay como toda una red de poder, que es lo que provoca que Sauron sepa dónde están. Cuando son activados esos dispositivos. Claro, porque también pasa, creo, con los Nazgûl, que si te ven, estás como entrando a ese territorio del oscuro y es donde puede ver el ojo como si fuera un radar. Y esta bola en particular, este cristal, es una combinación de ambos dispositivos. Sí, y siguiendo con el momento Tolkien, creo que hasta ahora este es el libro de la saga que más se asemeja a El Señor de los Anillos, no solo por los elementos y las lógicas mágicas que trae, sino también por cómo se describe la simultaneidad de los eventos. Venimos de un catet que se va armando, que de golpe uno se aleja porque lo secuestran, pero después vuelve, entonces el recorrido es hacia la Torre Oscura. Y acá se deja de ver el catet como una masa, sino como agentes casi individuales que juegan su propio partido, pero para un equipo. Y está muy bien narrado todas esas simultaneidades. Sí. No es que, bueno, cuento una línea, cuento otra, vuelvo contra otra. No, es absolutamente equilibrado. Sí, y la bola sirve bastante para esto también. Narrativamente me parece un libro impecable. No tiene un momento en que digas, uy, qué paja esto. Los personajes, si bien son muchos, tienen una razón de ser. Cada uno, como vos decís, juega una partida distinta. Y sí están claramente diferenciados quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En ese aspecto no hay grandes sorpresas ni grandes complejidades de cambios de bando y demás. Sí, no hay traiciones, no hay cosas que podrían complicar el entendimiento de la trama. Pero me parece bien que King, al menos hasta este momento, no se quiera meter en esa. Sí, no es muy su estilo tampoco. Bueno, pero es algo que pasa en este tipo de relatos. Sí, no sé, por eso, pero no es muy su estilo. Te pones a leer Juego de Tronos. A eso iba.
Y es un quilombo. Sí, pero es otra construcción de personajes muy diferente a la emocionalidad y la sensibilidad que maneja King con sus personajes. Nada, me parece que eligió bien sus batallas en la narración de un libro que es tan pesado. Y no digo pesado en un mal sentido, sino realmente contundente, y como lector un poco hay que elegir dónde vas a enfocarte más mientras lees esta historia y de última en una relectura mirar un poquito para otros lados. Sí. Debo reconocer que todas las partes en las que hablan de contar los terrenos, contar los caballos, para qué los van a usar, quién va a atacar, los leí muy a la ligera sin prestar tanta atención, o no los retuve tanto, porque como decías vos, me iba enfocando en otras cosas que quería que pasen. Sí, además entendés el punto. Faltan caballos. Entendés el punto. ¿Hay más caballos o hay menos caballos? La misión de ellos es como de auditoría, como que te caiga el fisco a corroborar si lo que declaraste es correcto o no. Claro, sí. Va un poco en esa línea, no es mucho más complicado. Y el tema es que no coinciden las cantidades declaradas, entonces hay alguien que se está chupando recursos para algo que todavía no sabemos qué es. Sí, también tenés a Citgo, que produce petróleo, que tira petróleo todo el tiempo y dicen quién va a usar ese petróleo porque no existen los dispositivos a utilizar. Citgo es no sé cómo es en español, pero en inglés es un oil patch, que es básicamente un terreno donde hay petróleo un pozo circulando. De petróleo, claro. Sí. Y una refinería, una cosa así. Pero no me acuerdo si ahí se refinaba o no, o se lo estaban llevando para refinar. ¿Ven que no le presté tanta atención? Lo importante es que es un lugar heredado de The Old People, que tampoco sé cómo es en español. ¿Los antiguos? Los antiguos. Y esos antiguos claramente son de un dónde y cuándo que tienen más que ver con Eddie, Susana y Jake que con Roland. Hay algo muy interesante que dice Susan al respecto, y es que los caminos del pueblo antiguo son caminos de muerte. A mí me interesa mucho esta parte de la historia que no se explora del todo en este libro. Me imagino que va a venir después, que es cómo se relacionan esos antiguos con el mundo en el que vive Roland. O sea, cómo se relacionan en tiempo y espacio y qué pasó. Porque como vos decías, los recursos y la maquinaria están como desplazados. Sí. Y hay un potencial de la historia que todavía no atacó, pero me interesa para futuros volúmenes. Bueno, vamos a ordenarnos un poquito porque, como verán, tiene bastantes capas esta historia. Pero vamos a ir un poquito más al principio del relato del capítulo 2, que es cuando conocemos a Susan y a Rhea. Empezamos con Rhea, en realidad, que a ella le llevan la bola de cristal para que la cuide, porque Farson es consciente de los poderes que tiene y necesita que por un tiempito esté oculta. Y ahí es cuando aparece Susan, que tiene que ir a hacerse un, entre comillas, examen médico. El ginecólogo de Midworld. Para constatar que es virgen. Así nada. Thorin se ve que quería tener hijos, pero encima tenía que ser virgen ella. Qué dos personajes, ¿no? Tremendas. Tremendas mujeres y tremendos personajes. Por un lado, Rhea, a quien Rola llama hija de nadie, que viste que en esta historia ellos siempre se refieren a otro como hijo de, y generalmente es el padre. Eso se parece también bastante a Tolkien, aunque Tolkien hacía el árbol familiar para atrás, como 5 niveles. Esta Rhea, que al ser hija de nadie precisamente es su propia jefa, digamos, no responde a ningún honor, es una bruja realmente maldita y maquiavélica. No tiene toda esa teatralidad de otros villanos que dan discursos y arman estos escenarios ilusorios, o piden que les cuentes acertijos y demás. No hace más que manejar sus poderes y usarlos de la forma más cruel posible. Rhea tiene en su poder el cristal, que no le pertenece, como ya dijiste, e igual que el anillo de Tolkien, la va consumiendo a lo largo de la historia, pero no la mata. Es un personaje que se cae y se levanta. Todos los matones que andan conspirando y matándose entre ellos terminan siendo bastante un poroto al lado de la bruja. Hasta en la parte 4, Randall Flagg palidece un poco en comparación porque no llega a hacer ninguna gracia en este libro. Aparte de este Marten del que nos cuentan algunas cosas, me parece que Rhea es
quien inflige más daño en la vida de Roland. Sí, porque Rea no te mata. No, te tortura. Sí, te tortura. Te saca las ganas de vivir. Uh-huh. Y por otro lado, Susan, a quien ya conocemos a través de los recuerdos de Roland y de esa idealización de una chica en la ventana que trae constantemente, es un personaje trágico, pero en esta novela descubrimos que no existe solo por y para la historia de Roland. Wizard and Glass es la historia de ella. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué decide hacer con la situación en la que está? Y hay en Susan una aceptación del rol social que le tocó, pero a la vez hay una pulsión de libertad que se interpone constantemente. King la construye como una chica inteligente, pero no sabia, compasiva y empática, pero también firme y contestataria. Y está muy contrapuesta a la figura patética de su tía, Cordelia, y también a la tristeza y la soledad de la mujer del alcalde, se llama alcalde, ¿no? Es un mayor, que es Olive Thorin. Porque aparentemente, esto es un poco como Sopranos en que tienen una amante oficial. Él está casado con esa mujer, pero como ya no puede darle hijos, se casa con una segunda esposa que va a ser Susan, y esto es a cambio de dinero y me imagino que también cierta posición social, que en realidad es lo que anhela su tía, no ella. Y para peor, estos terrenos, caballos, eran del padre de Susan, Uh-huh. que los pierde y la única forma de recuperarlos es esta. Uh-huh. Es totalmente injusta la situación en la que ella se encuentra. Sí, y Susan tiene todavía, por su edad y el momento de su vida en el que está, una pasión y una emocionalidad que no se resigna a tener el destino de estas otras mujeres. A lo largo de la historia, la guía su amor por Roland, pero también tiene un sentido de honestidad y de justicia muy fuerte, y se aferra más a eso que a la idea del K. Esto lo vamos a retomar más adelante. Susan hereda mucho de su papá, que falleció, y también nos vamos a enterar de que lo fallecieron, tal cual. Y se percibe en ella una soledad, ¿no? Porque está rodeada de todas estas mujeres con estos destinos deprimentes. Entonces, yo percibí en Susan como una ansia de mantener vivo el recuerdo del padre con estos rasgos más combativos, con cierta rusticidad y aspereza que tal vez no están tan asociados a un personaje femenino en este tipo de historias, que suele ser más una flor delicada. Sí, es muy claro el momento en el que ella se pone la ropa del padre, una camisa, y la tía le dice, no, ponete la ropa que te regaló el alcalde. Ponete esta ropa de trola, y es tipo una camisa roja de seda. Una cosa muy importante que dice la bruja es que, a pesar de que ella ya es apta para concebir, tienen que esperar a determinado día para que eso suceda. No es que llega al pueblo con el papelito y dice, listo. El papel dice, virgen, firma la bruja. Sí, eso también lo vamos a hablar. Cómo está enmarcada la historia en las lunas y las temporadas de Megis, que no son exactamente iguales a las de nuestro mundo, pero que mantienen bastante relación. Perdón, porque Megis, como siempre lo hace King, es otro personaje más. El pueblo, el lugar, sus habitantes. Sí, y además Susan es originaria de ese pueblo. Entonces ella está muy entrelazada con estos momentos calendarios y su destino también. Me gusta mucho que todo esto que estamos diciendo no es una lectura de Roland sobre Susan, es lo que está en la historia, lo que ella misma va diciendo y va decidiendo ser y hacer. Es un personaje al que King logra darle mucha vitalidad, mucha emoción y en mi opinión logra provocar en el lector lo mismo que ella provoca en Roland. Entonces, cuando al final la perdemos, no solo la pierde él, sino también los que estamos leyendo. Ahí está el truquito, creo. Que a pesar de que es un relato contado por Roland, los puntos de vista van cambiando. Entonces, en estos casos tenemos el punto de vista de la bruja, el punto de vista de Susan, en algún momento el punto de vista de Cordelia. Y cuando mejor usa King ese recurso es cuando
Susan y Roland se conocen, porque está contado desde el punto de vista de Susan. Y acá quizás King lo hace por el truquito del seudónimo, porque Roland se presenta como Will y nosotros en realidad no sabemos qué es Roland, pero lo intuís porque se ve venir. Pero de entrada, Susan es una persona que siente y no una persona mirada por otro, que es un recurso que generalmente cae en la fascinación o en la idealización como proxy del amor o del enamoramiento. Susan es Susan. Susan no es el interés romántico de Roland, es Susan. Total. Y nada, funciona porque construye la mirada de ella y determina también cómo nosotros percibimos ese encuentro que es tan importante en la historia. Está muy bien desplazada la mirada y muy bien caracterizada Susan en esa situación porque va manteniendo un equilibrio consciente entre hacerse la linda y mantener cierto decoro. Porque si bien está disfrutando el encuentro con este joven misterioso, no sé qué, también sabe que no puede prosperar. Y ese tironeo que hay dentro suyo por la situación en la que está y lo que ella desea, también la construye mucho como personaje. Hay muchos momentos románticos en este libro y son muy delicados. ¿A qué te referís con delicados? No, a los románticos, digo, no los que son tipo los no corporales. Ok, bueno. Igual de esos hay un montón en la bibliografía de King. De hecho, hay más de esos que románticos. Y hay una frase que explica muy bien quiénes son ellos dos en ese momento con respecto al amor que sienten o que se está construyendo, que dice así: sin embargo, los ojos de Roland no se apartaban de los suyos y ella creyó ver en ellos una parte de su verdad, su naturaleza profundamente romántica, enterrada como una fabulosa veta de metal extraño en el granito de su sentido práctico. Aceptaba el amor más como un hecho que como una flor, lo cual hacía que el cordial desprecio de Susan no ejerciera el menor poder sobre ninguno de ellos. Este párrafo resume muy bien cómo Roland encara el amor, porque él tiene esta faceta romántica, pero al ser un pistolero está un poco oculta, pero una vez que sale a la luz es pragmática, porque él no ve el amor como algo poético, por eso lo de la flor, sino como algo concreto, como algo real. Y para él es eso. Me enamoré, esto es amor y esto es de verdad. Sí, a mí me parece que Susan y Roland son bastante parecidos en ese aspecto. Pero creo que ella tenía un poco más de barreras ante este amor que iba creciendo. Y Roland fue mucho más directo. Bueno, él tenía menos que perder también. Sí, él tenía mucho menos que perder. No era el mejor momento tal vez para Susan, o tal vez sí era el mejor momento para conocer a Roland. Pero también a Roland se le empiezan a bajar ciertas defensas que después, bueno, vamos a empezar a ver cuando tiene discusiones con Cuthbert y Alain, en particular con Cuthbert, que se parece bastante a Eddie. Él se desenfoca de su misión y arma todos los planes alrededor de poder encontrarse con Susan. Sí. En la primera conversación que tienen, Susan ya describe el Thinny, Eyebolt Canyon, que es un lugar de Megis donde se va a dar, podríamos decirle, la batalla final, y Rip Morn, que es el día después del fogón. Acá vuelve un poco el tema del calendario, que si querés lo hablamos ahora, que sería cómo el año se divide en lunas que van cambiando de cara y van definiendo las estaciones de Megis. Megis, como ustedes prefieran. Yo tengo esto en español, pero no importa, se entiende igual. Lo traduzco un poco así por encima. El invierno, algo que se llama White Earth, que entiendo que es la primavera. Sowing, Midsummer, Full Earth, que es, me parece que el otoño. Reaping, donde transcurre gran parte de esta historia. Y Year's End, que es el fin de año. Y entre Full Earth y Reaping, que corresponden a las lunas La Cazadora y El Demonio, se celebra un festival que tiene una feria de la cosecha y un fogón. Y durante ese festival los ciudadanos tiran unos tipitos de maíz al fogón como ofrendas simbólicas para tener buenas cosechas.
Antiguamente en Megis se sacrificaban humanos y esto es una variación más sofisticada de esas tradiciones. Sí. Rip Morn, que es lo que menciona Susan en esta primera conversación, es el primer día del invierno posterior a ese festival que lamentablemente ella nunca llegará a ver. Y el alcalde tampoco. Bueno, pero ese se lo merecía bastante y me da asco. El personaje del alcalde es repugnante. Es horrible. Bueno, una vez transcurrido este primer encuentro, empiezan a darse situaciones en Megis que cruzan a Roland y su catet con otros personajes. Siempre se sostiene este histeriqueo y este tira y afloje que él tiene con Susan, por lo menos hasta el final de la parte 2. Y en el medio entra otro personaje que se llama Jimmy. Sí. Jimmy es, como muchos otros personajes de King, un simplón. El libro lo describe como una persona un poco corta de recursos. Sí, con algún tipo de retraso madurativo. Sí, pero para mí no se nota ni se refleja realmente en los pensamientos y las acciones de Jimmy. Me parece que está subestimado con esa descripción. Sí, pero tiene una cosa de niño inocente, Jimmy, y también esto de no tener, nadie sabe bien quién es el padre, lo que decías antes, de no tener linaje, no ser como, no sé, hijo de la tierra, y es como una víctima constante de los que van a este bar donde trabaja Jimmy y saben que él no se va a defender también. Hay una cierta debilidad en Jimmy, tal vez pronunciada por el entorno, que lo denigran constantemente. Sí, socialmente está como desvalido. Y Jimmy nos sirve como puerta de entrada a que estos dos catet, vamos a poner en grandes comillas los buenos y los malos, o los que vienen de Gilead y los que ya están en Megis, se encuentren, se crucen, haya realmente un cruce fuerte. Y bueno, ya conocemos un poco mejor quiénes son estos tres secuaces, que son Jonas, Reynolds y The Pape. De Pape. O The Pape. Yo lo leía como The Pape. Yo también. Vamos a decir The Pape. Sí, pero bueno, tiene esto que hay, que pasa en toda la serie igual, que estos nombres inventados que no sabes bien de qué idioma provienen. Mismo Susan se llama Susan Delgado. Hay un montón de palabras en español. Que nosotros lo vamos a leer en español. En la versión obviamente. en inglés. Sí. Tengo un ranking de favoritas para decir al final, porque algunas son muy ridículas. Y también tiene momentos en que usa más, como que se acordaba que estaba haciendo esa gracia. Y dice, no, hace un montón no pongo una palabra en español. Y tipo tira, ta. Es más, el burrito de Jimmy se llama Caprichoso. Sí. Jonas es el líder de estos pandilleros y es un exiliado de Gilead, o sea, es el que está más cerca de Roland y sus amigos porque conoce el mismo mundo. De hecho, se menciona en un punto que también está al día con el tema de los otros mundos y de las puertas especiales que te llevan a esos mundos. Pero claramente pasó algo cuando estaba en camino a convertirse en un pistolero y le dijeron rajá de acá y lo patearon para otro barony. ¿Cómo se llama en las baronías? Las baronías. Sí. Sí, esto está bueno porque hay un momento, un encuentro entre Roland y su padre cuando él descubre la historia de la madre, bla, bla, bla. Y le dice, hice la prueba de pistolero y la aprobé. Dijo, pero estás loco vos, porque si la desaprobabas te teníamos que mandar al oeste. Es como que o la aprobás o la aprobás. Si no, bueno, el destino era muy parecido, iba a ser muy parecido al de Jonas, que es un desterrado, básicamente. Claro. Pero que no deja de ser un pistolero para mí. O sea, no tendrá la matrícula, pero el tipo no está habilitado para disparar. Hizo todo el curso. Y mismo decían, ellos igual después, de alguna forma, iban a conseguir un arma para desempeñar. Sí, y tiene también el entrenamiento. Claro. Tiene una mirada muy afilada y los sentidos muy, muy bien puestos. Y en este enfrentamiento, en que el catet de Roland defiende a Jimmy de una humillación, es que muestran el hacha. Y los villanos empiezan a preguntar
si son unos muchachos o son unos lores. Porque es sospechoso, particularmente para Eldred Jonas, que... La reacción de ellos Claro. ante esa situación. Sí, la manera en que se manejan, que es como pistoleros, pero a la vez son 3 niños. Sí, es muy importante eso. Tienen como 14 años. Roland ¿no? tiene 14 años. Él no estaba todavía en edad de ser pistolero, y esa es la bronca del padre de que él haya pisado el palito Ujú. para hacer la prueba. Pero sí, él es un pistolero. Ya hizo el examen, será muy precoz. Y Jonas reconoce que ellos pueden llegar a ser... Mejor dicho, Jonas reconoce que ellos no son quienes dicen ser. Claro. Ahí está el tongo. Y está por verse quiénes son realmente. Pero hasta Jimmy, que King lo presenta como este personaje un poco tontín, hay un momento de la historia en que lo mira a los ojos a Roland y él sabe que Roland es, a pesar de su cordialidad y demás, tan asesino como este Eldred Jonas. O sea, Jimmy tiene mucha sensibilidad, pero en este enfrentamiento lo que pasa es que él queda como emocionalmente pegado a Cuthbert, que es el primero que lo defiende. Claro. Y es el momento en que ellos se ganan la fidelidad de este otro personaje que es un aliado muy importante para mediar entre ellos y Susan. Sí, es súper importante Jimmy. Sí. Y su destino tampoco lo sabemos. No. Eso también está bueno. Sí, eso me gusta mucho. Me hubiera puesto muy triste que Porque en un momento muriera. pensás que su destino está sellado, pero no. Uh-huh. Apenas vemos muy poquito de su K en este libro. Hablando del K, por más que hay un montón de dudas y de dilemas internos, sobre todo en Susan, pero también en Roland, porque pone en peligro toda la misión, que cada vez se va revelando como algo más turbio. El K era que ellos iban a estar juntos y efectivamente terminan juntos. Invalidando este certificado médico que le había hecho Rea a Susan. Súper invalidándolo. Invalidándolo 4 veces. Bueno, hay algo que dice la novela que es: así se unieron y así sellaron su condena. Porque eso es el K. Y me parece interesante, siendo una noción que siempre nos trajo Roland y que le enseñó al cadet que tiene en el presente, que en este libro se desarrolle cuál es el punto de vista de Susan sobre ese K. Porque ella cuestiona constantemente la idea del K como una fuerza reguladora de su vida y siempre está buscando dónde está su libre albedrío en esa dinámica, si bien es una dinámica inevitable. Está muy contrastada con el Roland del presente, que solamente se deja llevar por el K y tiene esa suerte de entrega total a cualquier precio. Es un poco lo que decíamos al principio de su trayecto cagando a quien tenga que cagar. Hay un momento en que Susan dice o piensa en relación a enamorarse de Roland y consumar ese amor, que disculpar la pérdida de la virtud atribuyéndola al todopoderoso K eran unos pensamientos consoladores. Y acá me parece que queda claro que a Susan no le gusta ser condescendiente consigo misma. Le gusta ser responsable de lo que suceda. Entonces, ¿qué cambia ir tomando decisiones si al final va a pasar lo que tenga que pasar? Y a mí me parece que a Susan le importa cómo llega a su K, cuánto lo analizó y cómo se siente al respecto. Porque eso es lo que le permite entender y aceptar el K cuando por fin llega. Incluso al final de su historia lo que ella se lleva no es el K en sí, sino todo lo que pasó en el medio. No el destino, sino el trayecto. Denota, para mí, en el personaje de Susan, esta vitalidad y esta presencia que Roland ya no tiene en el presente porque le falta eso, le falta la emocionalidad y la humanidad. Sí, lo poco que tenía se va con Susan. Sí. Bien. Yo ya estoy para el tercer acto de esta historia de amor. No sé vos. ¿Estás? Yo también. Mirá que se pone... ¿Se pone? No se pone feliz. Me parece que King maneja muy bien esto también, que ya sabemos que la historia de Susan no va a terminar bien y de hecho tiene que terminar muy mal para justificarse. Hay un punto de la historia en la parte 3 en que yo pensé
que King se estaba tirando para atrás. ¿Qué momento? Está un poco más adelante, si querés lo hablamos después. Dale, porque me intriga un poco eso. Pero me gusta cómo maneja, ya desde el principio de la parte 3, nos agarra de la mano y nos dice, bueno, vamos despidiéndonos de Susan. Despacito, pero vamos haciéndonos la idea de que esto va a pasar. Y hay algo que tiene que ver con la imagen de la chica en la ventana, que es el momento en que Roland pasa por enfrente de su casa y ellos se miran, y solo esa mirada también los deschaba, como que están en una, y provoca que la tía de Susan tenga un brote. Donde está el siguiente párrafo, que me parece muy lindo y creo que tiene mucho que ver con de qué se trata este libro si elegimos leerlo con la atención puesta en la parte más existencial y emocional de la historia de Roland. Dice esto: así pasamos por delante de los fantasmas que más adelante nos persiguen en la vida. Los vemos, si es que llegamos a verlos, por el rabillo del ojo, sentados sin el menor dramatismo al borde del camino como pobres pordioseros. Raras veces se nos pasa por la cabeza la idea de que nos hayan estado esperando allí. Pero ellos esperan y cuando ya hemos pasado, recogen sus fardos de recuerdos y siguen nuestros pasos, acortando poco a poco la distancia que los separa de nosotros. Este libro es uno de los mejores escritos. En mi opinión, quizás el mejor escrito de esta saga hasta este punto. Ya sé que es porque King maduró como autor. Estamos hablando del 96 contra el 70 y pico. Pero también cae en un momento de su carrera que tiene otros libros que manejan muy bien esta sensibilidad y esta mirada más amplia de lo emocional. Sí. Porque ya no estaba tomando merca y un montón de otras cosas previas al accidente. Sí, mismo haber escrito libros sobre mujeres. Dolores Claiborne. Más maduros, digo. Más allá de Carrie. Sí, y Gerald's Game, si mal no recuerdo. Y son, sí, porque son 92, por ahí. Las dos caras de la misma moneda. Y se nota este King mucho más maduro, que también encara una escritura a la que él era un poco reacio. Porque él no... Entendiblemente. No sabía él cómo escribir estas cosas, cómo escribir sobre el amor, que en realidad es sobre el amor adolescente, y este es el primer amor. Decía, sí, yo puedo escribir sobre un matrimonio, pero esto es un poquito más complicado. Pero creo que se lo toma muy en serio, sí. Y de ahí se terminan desprendiendo todas estos párrafos que son tan finos, tan poéticos, sí. Porque creo yo que todo eso de escribir las partes románticas se termina como colando en las otras partes del libro, sí. Y le pone mucho amor a cada uno de los personajes. Estoy 100% de acuerdo y además este párrafo en particular ya está mirando desde la adultez de Roland. Todo ese fuego del primer amor después es solamente un fantasma y en el caso de este personaje es un fantasma que lo atormenta, pero en ese momento esa mirada entre ellos es lo más presente y lo más real que podrían estar ambos en esa situación. Entonces esa construcción es lo que también tiene un peso emocional significativo. Así que King nos va haciendo como este entre al destino de Susan para que cuando llegue el momento no sea tan terrible, que igual lo es, sí. Es terrible, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Lo que sucede en la parte 2 es que todas estas conspiraciones empiezan a materializar. En principio hay una cama que le hacen al catet de Roland, entre otros intentos de deschavarlos como lo que realmente son, que es culparlos del asesinato del alcalde, que bien muerto está, y que es un consejero, un chabón que trabaja para él, que está como, en realidad es el que está más metido en la mediación de Farson con el gobierno. Sí. Nos da la impresión de que el Mayor Thorin no corta ni pincha. No. De hecho, el plan de Farson es para quedarse con el poder. Sí, Thorin iba a morir igual en un punto. Pero a este grupo de maleantes le venía bien encima que haya un culpable público que no sea, bueno, le entraron y lo mataron, sino, bueno, en nuestra jugada estos tres personajes no estaban inicialmente, ahora están, ¿cómo nos los sacamos encima? Ellos ya les avisan igual, ya les van a invadir
ya les caen en su morada Ujú. y les matan a las palomas. Tenían Sí, palomas ellos, ¿no? sí, para mandar mensajes a Sí. Gilead y les rompen todo, les vandalizan todas sus posesiones queridas que son por ahí, que son cartas de los padres y qué sé yo, y están todo el tiempo tratando de que pisen el palito. Hay una cosa muy importante, ¿Cuál? que Alain tiene Alain. el toque. El toque. El toque es básicamente El Resplandor. Sí. Sí. Me gusta igual cuando estas cosas se llaman distinto dependiendo de en qué, cuándo y dónde esté situada la historia. Pero Alain usa este poder más de una vez, de manera similar a como Roland usa la hipnosis y a veces también de manera complementaria a esa hipnosis para entrar en las profundidades de las mentes de otras personas. Y tiene es como una intuición muy en volumen 11, digamos. Pero bueno, es en esta parte que ellos van presos y Jimmy y Susan los rescatan disfrazados de gauchos. Creo que ella está disfrazada de gaucho. Ella tiene un sombrero. Porque Roland le dice, che, si nos agarran, Raja. agarran nuestras armas y te vas a Gilead. Es Claro. un poco ahí donde está el K de ella también, de decir, no, claramente mi K no está en Gilead, está acá. Pero a la vez, ¿es el K o es lo que ella siente que quiere hacer? Porque ella no le da el Cora para huir y dejarlo ahí en la cárcel, donde lo van a ahorcar al día siguiente. Bueno, pero eso también es el K. Porque por más que vos lo quieras evitar, hay que es un poco una fuerza que atrae a que... Creo que lo que le termina pasando a Susana es que ella siente que está tomando decisiones, que cuando sí lo está haciendo, pero un poco, tal vez al estar atravesada por el K de Roland, toma esas decisiones que lo llevan a que se cumpla su propio K. Puede ser. Hablando de eso también, más adelante en la historia, Roland no sé si percibe o cree percibir, porque el K también es una cosa un poco engañosa, que la Torre Oscura es su K, pero no el de Susan. Y él interpreta de eso algo que después no era correcto. Bueno, los rescatan de la prisión y el catet de Roland decide llevar adelante el plan que tenían, que es volar a la mierda el depósito de petróleo y demás, volar a la mierda todas las reservas y las máquinas para dejar a Farson sin esas máquinas de guerra a las que quería acceder. Para esto, Roland y Susan se separan y hay un momento en que Roland está en poder de la bola de el Wizard's Rainbow, que tiene varios nombres, también se llama Merlin's Rainbow, por momentos le dicen el pomelo o el rosado, que es una de estas no sé cuántas bolas. 13, y hay una que es de la torre, etc. Perdón, me voy a explicar rápidamente. Son 13 bolas, 12 corresponden a los guardianes. A los guardianes de el Path of the Beam, que es el camino del as. El as. El sí. as. Y una bola a la Torre Oscura. Cada una de esas bolas tiene un color. Sí. Y poderes levemente distintos. Esta bola en particular es una guacha. Sí. Es una bola que te muestra según le conviene. Y esto me gusta porque vuelve a algo que Eddie le dice a Roland al principio de la historia, mucho antes de que empiece a contar este relato, y es, vos mentís cuando te conviene. Lo que le dice es algo como, mentís cuando it suits your purpose. Como, te viene bien, te sirve para algo. Sí. Claro. Y Roland dice, ay, pero se siente dañado por lo que Eddie le dijo, pero por otro lado dice, bueno, la verdad que sí. Esencialmente es verdad. Y nosotros en ese punto no lo sabemos, pero a Roland le duele porque Eddie básicamente le está diciendo que su manera de jugar es la misma que la de estos dispositivos engañosos que manipulan la realidad para salirse con la suya. Porque lo que Roland ve en la bola es que su K es la torre, en una experiencia psicodélica, metafísica, que no vamos a describir, y la conclusión que saca es que Susan tiene un K distinto al suyo y ella va a seguir, vivir su vida, armar su familia y él va a ir en persecución de la torre. Entonces, en este punto Roland
elige, Tiene que elegir. Sí. decide que él va a perseguir la Torre Oscura. Y esa elección es un gesto que excluye cualquier otro tipo de vida. Es un rechazo a la imagen simbólica de la Bright Tower que mencionamos antes. Lo que sucede es que él toma esta decisión en base a lo que ve en esa bola, pero lo que ve no es mentira, pero tampoco es verdad. Es una manipulación del momento en el que Susan está cuando él ingresa a ese mundo rosado falopa, pero no es como después se resuelve porque su destino. Él llega a ver que Jimmy rescata, avanzando la trama, él llega a ver que Jimmy rescata a Susan, por ejemplo, y él queda en, bueno, bárbaro. está bien. Este momento es cuando yo pensé que King se había echado para atrás. Me hizo el truquito a mí también. Soy más Roland de lo que me gustaría admitir. Pero está bien, porque vos no sabés que la bola miente. O sea, sí sabés que no es fiable, pero en ese momento, como lector, efectivamente Susan se escapó y está con Jimmy. No me acuerdo si ya es el momento en que está con Olive Thorin, que la ayuda a escapar del castillo, qué sé yo. O sea que funciona y vuelve hasta entendible que Roland elija la torre. Y en ese momento yo te dije, cuando estaba leyendo, me preguntaste, che, ¿te está gustando? No sé qué. Y yo te dije, no, boludo, este se tiró para atrás otra vez. Siempre dice que va a hacer algo y después no lo hace. Le está sacando el culo a la jeringa, etcétera. Porque, como ya dije al principio, cuando empezamos a hablar de qué tipo de historia es, esta tiene que ser la historia de Roland. Sí. Si Susan se salva a último momento, no es la historia de Roland. Todos sabemos hacia dónde tiene que ir. Y me sentí decepcionada, pero solo fueron unas páginas. Y cuando pasó lo que tenía que pasar, dije, ok, este libro hace lo que necesita en el marco de esta gran historia de la Torre Oscura. Ahora bien, si después nosotros nos enteramos que todo este relato omnipresente es porque a Roland se le ha revelado a través de la bola. Uh-huh. ¿Vale? Después de que pase todo lo que va a pasar. Es bastante ¿Cómo sabemos que igual todo lo que leemos es del todo cierto también? El narrador no enteramente fiable. Guarda. También hay cosas que pueden estar exageradas en su belleza para que le duela más. También. Quizás Susan no lo quería tanto. No quería decir eso. Bueno, triunfan con este plan de prender fuego todo, los encaminan a todos a través de una formación rocosa que es una suerte de cañón muy angosto que termina en un cine y hay una masacre bastante divertida, muy del western, pero al final, cuando salen triunfantes de ese enfrentamiento, Roland vuelve a mirar en la bola y Susan ya no está en una posición tan segura. ¿Qué pasó? Sí, bueno, sabemos que a Susan se la lleva Reynolds y Jimmy los persigue y trata de acercarse para rescatarla, lo cual termina pasando con la ayuda de Olive Thorin, porque ellos están en la casa de Thorin, pero aparece la mujer y dice, no, está todo mal esto, nos vamos. También un jugador por el que no dábamos nada, de quien nada se esperaba, esta vez algo sí hizo. Y en paralelo tenemos a Rhea de Cos, que llega a la casa de Cordelia. Rhea está consumidísima por la bola. Sí. Tipo, y anda con la serpiente toda podrida colgada. Claro, porque esto no lo habíamos contado, pero ellos, el Cate de Roland, van a la casa de Rhea y le matan al gato, le matan a la serpiente. No, le matan a la serpiente. A la serpiente seguro, el gato no me acuerdo si le han hecho algo. Pero ella va con la serpiente muerta colgada ahí. Y nada, Roland comete el error de tocarle un pelo. Sí, se metió con quien no debería ahí meterse, la cagó. porque te podías meter con cualquiera menos con ella. Y es un poco Gollum la idea de Rhea consumida por la bola de cristal, y cuando encuentra a Cordelia, que otra vez en los tropos de King
aparece Cordelia como el vasallo que va a seguir las reglas que le impone Rea, se corta la cintura, Rea toma su sangre y le dice, tenemos que agarrar a tu sobrina porque hizo esto, hizo lo otro, es impura y bla, 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 y Cordelia tipo full, sí, vamos a matarla. Sí, en esos vasallos siempre hay una semilla de algo que está mal desde antes. Sí. Yo no sé si Jimmy hubiera sido un personaje manipulable en ese aspecto. Por ejemplo, y esto está en The Stand, cuando Tom Cullen es el único que puede de alguna manera acceder a ese otro plano de conciencia. No me acuerdo muy bien cómo era. El punto es que es un personaje cuyas capacidades especiales son también su fortaleza. Y en este caso Cordelia es una... O sea, ella tiene un resentimiento contra Susan que cada vez es peor. Hay como una... O a mí me dio la sensación de que en la parte 2, ellos, Roland, Susan, Cuthbert, ellos son como los jóvenes, los niños, y el resto son los adultos. Y pasa algo en el tomo 3, en el que un poco se invierte eso. Ellos empiezan a tomar mejores decisiones y el resto se empieza a dejar. Hay una secuencia en la que Cordelia, por ejemplo, está como medio putaneando con un chabón. No está putaneando, está precisamente haciendo lo mismo que le pasa a Roland. Se deja llevar por un enamoramiento, bueno, solo que en el caso de ella es una falta de algo que siente atendida por alguien que la está manipulando. Claro, y todos lo que podemos entender como adultos se empiezan a debilitar. Lo cual permite que Roland triunfe o el plan del Catet funcione. Pero bueno, volvamos al punto en el que ellos logran escapar. Olive casi que mata a Reynolds en ese momento, pero no sale la bala y ella termina muriendo, se termina sacrificando. Por suerte, después de haber tenido una charla con Susan en la que dice, bueno, tuviste la culpa de nada de esto. Absuelve. Eras también como... Sí, y muere honorablemente. Es honorable, sí. Pero bueno, justo da la casualidad de que estamos en la fecha del fogón. La ciega, dicen acá. Y por eso quería hablar antes sobre las temporadas y los rituales de este pueblo, porque eventualmente ese flujo de tiempo es el que termina al mismo tiempo que la historia de Susan. Hay un concepto o una palabra, un decir, no sé qué es exactamente, una expresión que es Chariutri, que significa básicamente muerte para vos, porque Char es una palabra que significa solamente muerte. Esto creo que Roland lo explica cuando están en ese mambo de Charlie de Chuchu. Este lore, la verdad, no para de darnos palabras ridículas. Y bueno, Cordelia y el pueblo, manipulados por la bruja, pero también un poco porque hay algo ahí que es tierra fértil para que esto suceda, ofrecen a Susan como sacrificio a ese fogón que es tradicional en Mellis. Sí. Bueno, dan a entender que Susan es una de las grandes responsables del asesinato del Mayor y todo. Bueno. Entonces es como... Pero una vez que la matan, el pueblo es como... Che, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué hay para comer? Y siguen. Es un poco lo que hace Pennywise también en Derry, de esto de... Sí. Tener a todos mirar para el otro lado. Sí, también. O miren para el otro lado, o sean medio partícipes, como que no interrumpan lo que está pasando. Sí, me parece que va más por ese lado. Y bueno, Susan termina está como en esta carreta y la prende en fuego. Pero a la vez ella muere de una forma muy honorable porque muere gritando por Roland, o siento que no, ella asume el CK en un momento y no muere con vergüenza. Total. O arrepentida de, si yo en realidad me ponía y hacía lo que tenía que hacer, por eso para no moría. mí es importante que a lo largo del libro uno entienda cuál es la visión de Susan sobre el K. Porque es lo que lleva a que en esta, la muerte más terrible posible, ella no se arrepienta de nada. Y King le da a Susan una muerte que es espantosa, pero a la vez no se regodea en eso.
y la trata con dignidad, porque el foco del horror está puesto en el pueblo convertido en monstruo, y en la magia negra de la bruja, en la tía como esta marioneta del resentimiento, pero Susan se va con el corazón en el lugar correcto. Y en términos de la gran historia, la historia de la Torre Oscura, la historia de Roland, cuando muere Susan se termina todo. No hay más juventud, no hay más aventuras. Solo nos queda esta fijación por la torre que Roland eligió conscientemente. Por un lado, Roland pierde la idea de una familia y una vida, y por otro carga con la culpa de haber matado a su amada por haber elegido la torre. Susan es eso, es la elección entre la Bright Tower y la Dark Tower. Y no podía ser de otra manera. ¿Leo un fragmento de la muerte de Susan o es un poco demasiado? No, dale. King lo describe de esta manera. Al final de su vida percibió calor, pero no dolor. Elipsis. Y fue la risa de Roland lo que se llevó consigo al morir, huyendo de la luz y del calor para hundirse en la sedosa y consoladora oscuridad, llamándole una y otra vez mientras se iba, llamando al pájaro y al oso y a la liebre y al pez. Es algo que ellos se dicen, pero más que nada sienten entre sí. Tiene que ver con un momento en que Roland hipnotiza a Susan. Son palabras de confianza. Claro. Nada, es lindísimo. Es irónicamente lindísimo como está escrito esto, porque es devastador para todos. Y es el final de la parte 3. Es lo último que Roland le cuenta al Catet, más allá de un pequeño epílogo en que él queda hecho mierda y lo tienen que arrastrar de vuelta a Gilead. Sí, porque es como una gran sesión de terapia lo que hace Roland Sí. a contarle Tal cual. al Catet toda esta historia. Y también es liberador para Eddie, para Jake, para Susana. Esto de, bueno, ahora hacemos un poco más con quién estamos Por haciendo este eso. viaje. Con razón. Pero también es liberador para Roland. Hay algo más que tiene que ver con eso, lo voy a decir al final. ¿Estás listo para volver al presente? Ya estamos en el presente. Estamos en el Ya presente. estamos en el presente. Bueno, el presente no es tan interesante. Pero no sé si ya dijimos que ellos ven a lo lejos un castillo, paran, se cuentan esta historia. No se sabe cuánto tiempo pasó, porque según Roland, la narración de las historias siempre modifica el tiempo. Y Susan le dice algo así como que eso es igual en todos los mundos. Me parece muy lindo que siempre hay una reflexión metaficcional sobre el oficio. Sí. Eso le acerca bastante a The Wastelands, que maneja mucho este lenguaje. Y bueno, básicamente ellos tienen que llegar hasta ese palacio, están medio a mitad de camino, y acá empiezan las referencias y los paralelismos con el Mago de Oz. Porque esto es una escenificación, ¿no? Claro, que ni siquiera son referencias. Es directamente traer el mundo del Mago de Oz a la Torre Oscura. Sí. Pero ¿por qué? A eso voy. Porque esto es una suerte de teatro articulado por alguien a quien le gusta mucho el teatro, que es Randall Flagg. Así es. O Walter o Martin. Bueno, no lo mencionamos, pero ¿qué tema es esto? En el capítulo 2 y 3 aparece Walter. Sí. De que da a entender que en realidad Farson es como un títere más de... No sé si están así, Sí. ¿Vos decís? Ah, bueno, puede ser. Porque en la escala de menos peor a más peor, arriba de todo que está el Crimson King, abajo está el Ageless Stranger y abajo estaría Claro, Walter. Pero el Ageless Stranger no era Walter. Hay una confusión ahí. Bueno, no entiendo. Esto nada. Sí, TBD. esta idea de que Randall Flagg, Walter, quien sea, tiene todos estos nombres, pero a veces no son los mismos. También King escribiendo en el pistolero una cosa, pero después en la reversión cambiándola sutilmente, entonces no llegas a entender. Sí, y además en este libro te da a entender que esto tendría sentido, y de hecho me parece que colaboraría, que en ciertos puntos de una historia que es muy larga en el tiempo va adoptando distintas identidades. Entonces vos decís, bueno, bárbaro, en el presente es Randall Flagg y en el pasado era Martin. Pero Martin y Walter son contemporáneos. Si Martin es el brujo que está en Claro. Gilead, no sé, boludo. Eso es muy confuso. Pero también Martin es el que empuja a Roland a lo que le sigue.
Por Entonces, esto es que no hay que darle una saga aquí. Igual, si escucharon el primer capítulo que dedicamos a esta saga, yo esperaba muchas más de estas inconsistencias. es que no sé si son inconsistencias. También es esto de que... Para mí, ser confuso porque estás plantando cositas termina siendo inconsistente. Me parece que King no respeta que hay un límite para cuántas sugerencias podés hacer respecto a la historia futura. Me parece que a veces se pasa un poco. Ya lo dije al principio esto, me parece. Pero no me pidas tanto, sé más específico. Porque si vas a nombrar lo mismo con varios nombres, no sé, ofreceme cierta estructura, aunque sea temporal, no sé, respetá cierto molde que yo pueda comprender. Bueno, pero el mundo se desplazó. Ok. Esa es la excusa para todo esto, claramente. Bien. Siguen el camino. Ellos quieren recuperar el camino de Las. Porque bueno, toda esta travesía... Perdieron el rayito que les decía para dónde tenían que ir. Así es. Y en eso encuentran unos zapatitos rojos. Un par para cada uno. 2 pares para hoy. Para Hacho. Y para Susan hay como unas tapitas. Porque ella no tiene pies. Claro, para los muñoncitos. Ay, es muy ridículo. Y ahí literalmente le explican a Roland quién es el Mago de Oz, porque es como... Ah, claro. Es literatura que ellos todos habían consumido, todos saben quién era. No tienen lore del Mago de Oz. Pero claro, Roland no, le explican quién es, cómo termina. Y están todos cantando las canciones de la película y Ron está con cara de culo en un costado diciendo, ¿me pueden explicar? Sí. Hablan también del autor, nada. Sí. Cosas. Sí, porque es un libro del 1900 y una película del 1900. Casi 40. En fin. Bueno, siguen entonces, las reglas del Mago de Oz para poder entrar a este lugar, que es golpearse los tacones, bla, bla, bla. La puerta alta, el coso verde. Adentro está lo mismo que en el Mago de Oz. Hay una persona atrás de una cortina. Que es el TikTok man de... Sí. ¿Qué era? ¿De Drawing of a Tree? No, de Wastelands. No. De Wastelands. Ah, ok. Que está como imitando una voz y en realidad no Sí. existe este Mago de Oz o no sé cómo se llama ahí. Hoy corre la cortina igual que Toto. Es todo lo mismo en realidad. Sí, es como una puesta en escena del sí. Mago de Oz. Y ahí se encuentran con Randall Flagg. Y no pasa nada. Que básicamente le dice... No la pasa cortan. nada, sí. La cortan con lo de la torrecita. Ya fue está, lo de la torre. Ya está. Porque acá les acaba de contar una historia donde le dice que todos se están muriendo y ustedes también se van a morir. Y es como una cosa de... Basta. Y Roland, muy pillo, sabe que las armas de ese mundo no funcionan con Randall Flagg, pero dice, bueno, voy a agarrar la que trajo Eddie, la que trajimos de su mundo. Y cuando le está por disparar, como que Randall Flagg se da cuenta y hace un pase de magia y desaparece. Y descubren que Randall Flagg llevaba con él la bola de cristal, que en esto de desvanecerse la deja ahí. Se le cae. Se le cae. Sí, se lo olvidó. Se la dejó en el bondi. Tal vez a propósito. Este es un gran momento, que es en el que todos juntos van a ver un momento de la vida de Roland. ¿Querés contar ese momento brevemente? Este momento sucede inmediatamente después de que Roland vuelve a Gilead. Sabemos que él vuelve, que él le da la bola al padre, para papa, llegan los tres bien. Y él llega a la habitación de la madre. Él ya sabe que la madre está traicionando, toda la historia con Marten. Está como atrás de una cortina. Pero él ve a la bruja de Cos, ve a Rhea, con su serpiente. Y dice, ¡ay, hija de puta! Y la le pega mata. 3 tiros. Pero cuando caen, no era la bruja, sino su propia madre. Con un cinto, con unas iniciales, porque era como un cosito que le había hecho. una supuesta ofrenda de perdón hacia Roland. Entonces, cuando venimos totalmente desgastados de la historia de Susan, Sí. nos enteramos que Roland también mata a la madre. Sí. Pero esta vez de forma directa. Sí. Engañado, obviamente, con los poderes de Rhea, que no te mata, sino te dan ganas de matarte.
complica un poco más su existencia dentro de Gilead. Y dentro de su vida, porque ya cada vez todo tiene menos sentido. Sí, un trauma arriba de otro trauma. Hace que cada vez sea más fuerte su K y su destino sea solamente ir hacia la torre, porque claro, el resto lo va despojando, se va demoliendo. De todo. Bueno, todos ven esta historia y dicen, chabón, qué bajón esto. Cucú. Y aún así, esto me parece que es lo último que tengo para decir de este libro. Después de todo esto, después de toda esta narración, que es en parte tortura y en parte desahogo, están hablando sobre lo que vieron y demás, y Roland hace un chiste. Están hablando de que el K es un bajón y Roland dice el caca. Y esto es un indicio de recuperación de la humanidad de Roland y de su capacidad de tener algún otro tipo de vida. Y le da una liviandad al personaje que su búsqueda de la torre no le está permitiendo hace mucho tiempo. Ya hay otros momentos en este volumen y el anterior en que Roland empieza a sentir cosas. Empieza a conectar emocionalmente con su nuevo catet, con esta espontaneidad que sí manejan los personajes que él se trajo, que están en una sintonía más similar, aún siendo de diferentes cuándos y dóndes. Y hay algo en Roland que está muy lentamente, hay unos engranajes ahí que están muy oxidados y se están empezando a mover. Me parece una linda manera de cerrarlo y en cierto modo también de empezar un nuevo Roland, que ya no es tal vez el Roland que quedó, sino uno que empieza a salir de ese trauma. Hay algo de redención que se nos insinúa en este momento, ¿no? ¿Vos pensás que si Roland tiene que volver a matar a Jake, lo vuelve a matar? No sé si de redención, sino tal vez de aceptación. También, sí. Porque también ellos lo aceptan a Roland como es. Claro, es que esta apertura que él hace en este libro es fundamental para la vida saludable del catet. Pero sí, si ellos en sí están conectados de maneras y demás, tienen que saber. Y él no les ofrece también, si no quieren no sigan. Total. Que vale medio un engaño, porque también están ahí medio de la nada. Sí, ¿de qué te tomás para volver? Claro. Pero sí, ellos aceptan seguir en el camino hacia la torre. Logran encontrar el pad, así que... El caminito de ladrillos amarillos, el mago de Oz. El as que lo va a llevar hacia la torre oscura. Bien. Tengo una nota al final de todo que va a quedar para el siguiente libro, o algunos de los siguientes libros, que es el concepto o lo que sea esto, que es Thunderclap, el tronido. Sí. Aparentemente es un lugar o espacio o tiempo o algo donde los relojes funcionan al revés y los cementerios vomitan a sus muertos. Pero no entramos demasiado en esto en este volumen. Ahí también hay algo que me gustaría retomar en algún punto del futuro. Y ahora, mis palabras favoritas en español. Mal hablada, putina, andelay. Esto se supone que es México, Mejís. Y pareciera. Chivosa, no sé qué es esto. O Nuevo México. Por momentos dice sombrero y sombrera. Y yo no sé si sombrera es otra cosa o le está dando género a una palabra que no lo tiene. Maricón. Ándale, simplón, etcétera. Hay un montón, de hecho. El trapito. El trapito es Serape, pero esa no es una de mis favoritas porque me hinché los huevos de leerla. Y nunca googleaba qué era. Era como, sí, el Serape. Era como un poncho, pero que no tiene agujeros, como un bufandón, chalina. Claro. Pero también poncho es otra palabra distinta que usa. Y de la indumentaria de los gauchos, como las sandalias, las bolas, que me imagino que quiere decir boleadoras. No sé, en un momento dice bolas. Y yo dije, ok. Hay mucho de ese vocabulario de vaqueros que sí usan español en la versión en inglés. Y esto es algo que vos no sabías. No, pero había palabras que estaban marcadas en cursiva. Que bueno, vos después me dijiste. Me preguntaste, ¿cómo dicen esto en el libro? Así lo dicen. Bueno, sí, se perdía un poco eso del idioma. Sí. Bueno, y mi intención original era hablar sobre el poema
Child Roland to the Dark Tower Came, pero no lo voy a hacer, porque es un montón ya para este capítulo, y la verdad es que no sé si aporta mucho hacerlo en este momento. Ya llegar un libro en que diga ahora. Sí. Así que bien. Llegamos, cumplimos la meta de los 4 libros de La Torre Oscura. Y estamos en una cuestión. Estamos en una encrucijada. Sí. Este es el momento en que los necesitamos. Les necesitan mes. Ustedes son nuestro K en este momento porque, como bien sabrán, después de Wizard and Glass viene Wolves of the Cala, Los Lobos de Cala, que es el 5º libro. Ahora bien, después de haber sacado los 7 tomos, King saca uno más, que es como el 4.5, que vendría entre el punto que estamos ahora y Lobos de Cala. Qué bronca que me da. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto va directo a los que sí leyeron la saga. Claro, porque nosotros no la leímos, entonces no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Y como a quien le gusta tanto mezclar y sugerir cuestiones futuras en las historias, quizás es contraproducente leer el 4.5 que salió, ¿en qué año? 2012. 2012. Y el último salió en 2004. Sí. Bueno, voten. Esto es una democracia. Eso me recuerda que me olvidé de decir algo. Voy a decir algo muy brevemente y después les decimos dónde votar. Hay un momento en este libro en el que se dice algo sobre John Farson, sí, que es básicamente un tipo que está haciendo una suerte de golpe de Estado, que dice su visión de la democracia y en el final de lo que él llamaba la esclavitud de clase y los antiguos cuentos de hadas. Me pareció interesante descubrir que este tipo está reuniendo adeptos en base a ideas políticas. Se parece mucho a líderes actuales. Sí. Particularmente en nuestro país. Y dije, esto también puede tener un potencial de análisis interesante para el futuro, porque nosotros no sabemos muy bien si este sistema, entre comillas, de castas que está funcionando en el Midworld es criticable en algún sentido. O sea, no tenemos como mucha visión de cuán justo, cuán... Creo que nos falta mucha información con respecto a cómo funciona la afiliación, las baronías, las ciudades, los recursos. Entiendo que Gilead sería como la capital de todo. Es el centro, hay un momento en que dice centro de la afiliación de las baronías. Claro, pero eso, ¿qué le debe las baronías? ¿Están cubiertas las necesidades de los otros pueblos? O sea, ¿qué es lo que está llevando a este golpe de Estado? Y también cuándo se formaron esas baronías, si tiene que ver con otros movimientos políticos que hubieron antes. Sabemos que Gilead está por caer. Sí. Entonces, nada, creo que nos falta igual mucha información del lugar. Esto es lo que me saltó a la vista porque precisamente da una información que hasta ahora no habíamos tenido. Así que esto es interesante. Y estábamos diciendo, bueno, ¿qué leemos? ¿El 4.5 o el 5? Oficialmente la meta que armamos en Cafecito era para el 5 porque no nos dimos cuenta de que esto iba a pasar, pero la podemos cambiar y después hacer otra para el 5. No les vamos a regalar el 4.5. Perdón, pero no. Así que nada, qué sé yo, comenten. Tal vez podemos hacer un poll de esos de votar. Sí, podemos hacer eso o dejar comentarios en Spotify o en YouTube. Que son los lugares donde vamos a leer. También en Twitter. Pero no dejen comentarios ambiguos tipo, y bueno, en realidad se puede leer de las dos porque maneras. Porque eso ya lo sabemos. Sí, ya sabemos. Digan solamente 4.5 claro, o 5. Es que por eso es más como una votación. Si quieren argumenten, pero es una votación. Nuestro único temor es ese, que en el 4.5 se develen cosas que pasan después. Claro. Sí sabemos que va a ser otro libro en el mundo pasado de Roland. Entonces, tal vez sí pueda llegar a ser medio pesado como seguir en ese mood. En algún momento lo vamos a hacer. No pero es que esta no es una votación que excluye hacer el 4.5. ¿Lo hacemos ahora o lo hacemos al final del último tomo? Claro. ¿Seguimos el camino de la torre? Ese lo vamos a hacer igual. ¿O seguimos el origen de Roland? Bien. Así que lo que decían, haremos. Sí. Y esta decisión improvisada también se debe a que todavía no cumplimos la meta para el próximo libro.
que tal vez ustedes no quieran. Entonces, También están en su esa es derecho la de no otra querer. decisión, que es entrar a cafecito.app/medianoche en Main, dejar su o sus cafecitos. Ahora, esto está bueno porque ahora no hace falta tener Mercado Pago. Pueden usar directamente su tarjeta de crédito o débito, que puede ser de otro país, inclusive. Atentos, oyentes de otras baronías, porque Del Outer Arc. porque nada, Sí, es una opción. es una opción. Si quieren dejar cafecitos que hablen otros idiomas, lo pueden hacer. Tanques hay. Bueno, listo. Nada más. Cafecito.app/medianoche main. O se corta acá. Se corta. Sí. Nos pueden dejar comentarios en este episodio, en Spotify, en YouTube, en Twitter, @martesataca, con el hashtag medianoche en Main. Este fue el capítulo 55 de Medianoche en Main, dedicado al cuarto tomo de La Tortura, Wizard and Glass. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches. Chau, chau. Adiós.